Hola, muy buenos días. Un gusto saludarles como siempre. Me gustaría iniciar dando una breve opinión sobre el material que tuvimos que revisar. Quiero iniciar con la lectura de la autora Luna, pues me gusta mucho cómo abre la discusión con la pregunta de si los estudiantes actualmente cuentan con las habilidades o las aptitudes necesarias para enfrentar los retos del siglo XXI, como lo es un pensamiento crítico, habilidades de comunicación, saber trabajar en equipo. La autora misma va desarrollando el tema, el panorama de que esto no está sucediendo, pues la educación dada actualmente en las escuelas continúa con el fin de suplir las demandas de la oferta y la demanda del mercado o de suplir las necesidades de la empresa, cuando la teoría de la educación, pues ahora sí que pugna porque se dé un cambio, pero también un cambio en estos fines, y también pugna por esta transformación eh, por diversos motivos, como lo es un cambio en el perfil del estudiante actual, que hay una carencia de motivación, que hay un desinterés en la educación con un alto índice de deserción, y que se tiene que haber, se tiene que enfatizar las habilidades para la vida, así como promover el humanismo. También rescato de la lectura las 6 tareas mundiales que enumera, que son la integración multicultural, la reducción de la deserción, el estímulo al talento, que haya un traslado rápido y seguro a las escuelas, facilitar la vuelta al mercado laboral y el impulso a la formación permanente de competencias. Considero que estas 6 tareas mundiales van más allá de la educación. Creo que tiene que haber un trabajo en conjunto entre sociedad civil, gobierno y escuelas y educación para que esto suceda. Pero sí tienen que ser temas que estén siempre en la mesa cuando se trate de política educativa. Y enfatizo sobre todo el tema de la integración multicultural, eh, por nuestro contexto. En México, teniendo tanta diversidad multicultural, es un tema en el que estamos súper rezagados. Continuamos pensando en las escuelas urbanas, en las escuelas en la ciudad, con ese perfil, cuando la educación en México también debe de ser rural y también debe de ser indígena, con inclusión a nuestros pueblos originarios. Y creo que las tecnologías de la comunicación nos pueden permitir al fomento de la lengua indígena y a la conservación de las mismas. También resalto de la autora cómo enfatiza la necesidad de una educación cívica. Sí, eso es algo que en mi vida profesional, quiero, y como educadora, como pedagoga, quiero continuar. Creo que la educación cívica se tiene que empezar en la casa, pero las escuelas tienen que formar parte clave de su fortalecimiento. Porque si queremos mejores sociedades, necesitamos mejores ciudadanos. También, bueno, en este tema del desinterés de la juventud y del abandono, porque los chavos no están interesados en la escuela, creo que la deserción escolar es multifactorial. No creo que se base únicamente en el desinterés mero de los estudiantes o porque las clases sean aburridas. La pobreza conlleva una cultura de la pobreza que muchas veces, pues desafortunadamente, termina con altos índices de deserción. Pero sí creo que es necesario transformar la educación para tener clases dinámicas, atractivas, motivantes para que los estudiantes, a pesar de su condición de pobreza, puedan visibilizar más opciones para continuar con sus estudios. Y igualmente también la autora habla de este tema que las empresas se quejan de que los trabajadores no cuentan con estas aptitudes de vida, que en las escuelas no se está formando correctamente. Aunque yo aquí también traería a la mesa la discusión de qué fin de la educación queremos.
creo que continuar con esta línea de, pues necesitamos trabajadores y necesitamos suplir las necesidades de la industria, nos ha llevado a donde estamos en la educación. Creo que tenemos que pensar qué tipo de educación queremos y que ésta nos permita replantear el mercado laboral, porque creo que esta tendencia actual del desinterés por el trabajo va más allá de la educación. Ha sido de que, pues ahora sí que no se han planteado las condiciones dignas en el trabajo, ¿no? Y creo que si nos educamos o si cambiamos los fines de la educación para replantear nuestro escenario laboral, podremos tener o podremos construir sociedades mucho más sanas. Pero bueno, rescato esta idea de la autora de que el aprendizaje evolucionó, pero la escuela no. Y creo que es un tema que, o es la línea que tanto la lectura como los videos siguen. Y bueno, también me gusta mucho este tema de la disponibilidad de nuevos medios didácticos y otras vías de aprendizaje, como lo es el uso del teléfono móvil, de los smartphones, como lo es la creación de contenidos, como los estudiantes ahora dejaron de estar en el lugar de absorber contenidos, sino ahora más bien de crearlos. Y creo que nuestra tarea como educadores va a ser el mostrar la infinita posibilidad que nos da el uso de estas herramientas. Y pues ahora sí que tener una postura crítica con su uso y sacarles el mayor provecho, porque yo sí creo que es necesario traer el smartphone a las aulas con sus asegúnes. Ahora sí que no de una forma indiscriminada, porque si no podemos provocar dispersión, pero sí para fomentar el aprendizaje personalizado y los puntos de encuentro virtuales. Y la última parte que rescato de la lectura es esta que me encantó, son estas nuevas formas de evaluar la educación, en donde se midan las aptitudes del alumno y que haya una adecuación con los trabajos que hay afuera. Yo añadiría que si vamos a transformar la educación y vamos a fomentar la creatividad de nuestros alumnos, pues que no solo sea empatar con las necesidades laborales allá afuera, sino el construir nuevos trabajos, el pensar qué nuevas formas de empleo podemos ir generando. Y bueno, de los videos, del primero, rescato muchísimo este tema de cómo educar para tener un sentido de identidad cultural. Hay que traer la cultura, hay que traer el refuerzo de la identidad a las aulas, a las escuelas, porque si no nos desdibujamos. Un gran ejemplo es cómo la cultura norteamericana está permeando tanto en la mexicana, pero se está tropicalizando y estamos trayendo más cuestiones negativas que positivas. Entonces, las escuelas tenemos que reforzar este sentido identitario. Y también rescato mucho del video este tema de la sobreestimulación de los estudiantes y cómo, ¿cómo dice aquí? Cómo causa déficit de atención en algunas clases aburridas. Bueno, creo que sí es importante transformar la educación basada en un pensamiento divergente, en la creatividad. También el segundo video habla de esto, ¿no? Habla de cómo tenemos que potenciar la creatividad de nuestros alumnos y fomentar una inteligencia diversa, dinámica, interactiva, distinta. Del segundo video rescato muchísimo esta opinión de traer a la mesa, traer a la educación las humanidades, las ciencias sociales, la música, el arte. Creo que eso va a enriquecer a las sociedades, va a enriquecer nuestra cultura y vamos a tener muchas más posibilidades
que el seguir teniendo el énfasis en las ciencias duras, las ciencias exactas y tener estas jerarquías que creo que son limitativas y tenemos que transformar la educación en estos fines. Ahora bien, que si yo aplico algunas de estas herramientas, creo que en mi práctica docente y de investigación sí preparo a mis alumnos para los retos del siglo XXI, pero no lo hago de la forma en la que me encantaría. En mi caso, mis alumnos son maestros y yo los capacito para sus clases. Lo hago a través de plataformas virtuales, utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación, en donde busco elicitar su conocimiento, proveyendo distintos escenarios adversos, ¿no?, a los que ellos se podrían enfrentar y qué soluciones ellos podrían encontrar ante esos panoramas. Ahora bien, no estoy realizando los temas que a mí me encantarían, pero esta maestría me va a permitir precisamente dar este cambio, pues mi tema de investigación es precisamente realizar pues una plataforma virtual que nos permite este encuentro, este trabajo en equipo, que sean espacios virtuales en donde los alumnos puedan planear, desarrollar, proponer y ser creativos en temas sociales, en temas colectivos, en temas humanos. Entonces, esta maestría me va a posibilitar dar el paso más allá. También en la segunda pregunta de si crees que yo deba cambiar algo de lo hecho hasta ahora, sí, creo que ahora me he enfocado mucho en el uso de plataformas virtuales, el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, pero no he profundizado mucho mi habilidad con el smartphone, por ejemplo. Me sorprendió de la lectura cómo lo ve como una herramienta más que podría posibilitar el aprendizaje personalizado, la creación de contenido multimedia, nuevos puntos de contacto virtual, de encuentro entre los estudiantes. Y creo que no lo he hecho hasta el momento. Me parece que ese es un tema pendiente que tengo conmigo misma. Pero fuera de ahí, siempre trato de estar actualizada con los nuevos métodos pedagógicos. Entonces, creo que conforme vaya actualizándome más y más, los iré incorporando. Y justamente este material, la lectura y los videos, me han dado nueva luz para poder mejorar mi práctica docente. Y ahora bien, ¿cuáles son las principales barreras para generar un cambio en el sistema educativo? Creo que la principal barrera hasta ahora ha sido, y que está en todo el material, entender la educación con el fin de suplir la demanda de la demanda de la industria, del mercado. El pensar en la educación como esta fábrica de estudiantes, como esta fábrica de personas que van a salir a trabajar en lo que necesita la industria. Creo que tenemos que replantear esto. Creo que la educación no tiene que tener ese fin, no tiene que tener ese fin industrial. Creo que el fin del trabajo debe de ser una de los fines, más no el fin último, porque esta rigidez es lo que precisamente, esta rigidez de pensamiento, ¿no? Es lo que ha impedido la transformación hacia nuevas formas de trabajo, hacia pensar, replantear nuevas formas en las cuales podemos obtener ingresos. Pero bueno, ahora sí que si continuamos con nuestra práctica docente, enfocados en esto, enfocados en fomentar la creatividad de nuestros alumnos, creo que estos podrán abrir espacios nuevos de trabajo, mucho más dignos,
en donde tengamos trabajadores felices y motivados, porque precisamente tuvimos estudiantes así, interesados en el conocimiento. Les deseo mucho éxito y espero ver sus videos, poder comentarlos. Y buen día, hasta luego.